estudiante en sus cursos de electromagnetismo, me parece que ahí lo ven. Y pues nos va a servir para determinar valores de corrientes. Y para hacer esto vamos a hacer uso de la ley de voltajes de Kirchhoff. Bueno, antes, como definición, pues vamos a tener que una malla va a ser una trayectoria cerrada al final de cuentas de nuestro circuito. Y según con la ley de voltajes de Kirchhoff, pues teníamos que la sumatoria de voltajes en una trayectoria cerrada para cualquier circuito debe de ser igual a cero. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, en el circuito que les estoy mostrando, se nos pide determinar las corrientes, se nos pide determinar las corrientes I1 e I2. Em, bueno, entonces les decía, vamos a determinar las corrientes mediante el método de mallas, ¿sí? Entonces, a ver, déjenme borrar esto nada más para ir revisándolo poco a poco. Les decía, vamos a tener nuestro circuito, dos mallas. Una malla estaría compuesta por la fuente de alimentación, la resistencia de 10, el capacitor de -5. Esta sería una malla, ¿sí? Luego tenemos otra malla que sería la compuesta por la reactancia de -5, la resistencia de 3 y la impedancia de 4J. Eh, Esas serían nuestras dos mallas, pero podríamos generar otra ecuación que sería toda la trayectoria cerrada, que también tenemos aquí una trayectoria cerrada en los elementos del exterior, ¿sí? A esta trayectoria que tenemos en el exterior, que se los coloqué con azul, a esto lo vamos a conocer como un lazo, ¿sí? Mientras que las rojas eran mallas. La diferencia entre una y otra, entre un lazo y una malla, es que una malla no tiene ningún otro elemento de circuito en su interior. Por ejemplo, les decía aquí nuestra fuente de voltaje de 50 con ángulo de 0, la resistencia de 10 y el capacitor de -5J. No tenemos ningún otro elemento aquí dentro de esta conexión. Mientras que en el de lazo, que sería nuestro lazo exterior, sería nuestra fuente de alimentación, nuestra resistencia de 10 ohms, la de 3 ohms, la de 4J, ¿sí? Pero al interior tenemos este otro capacitor. Entonces, les digo, esa sería la diferencia entre em, la malla y el lazo. El método como tal se va o se define con el nombre de mallas porque nos va a servir para este, generar un sistema de ecuaciones linealmente independiente. Esto quiere decir que sí se puede solucionar, ¿sí? Em, por eso es que nosotros vamos a estar utilizando las mallas, ¿sale? Entonces, les decía, vamos a utilizar el, la ley de voltajes de Kirchhoff para determinar dos ecuaciones, puesto que tenemos que encontrar dos incógnitas. Entonces, para poder generar o resolver nuestro sistema de dos incógnitas, pues necesitamos dos ecuaciones. ¿Sale? Cada una de ellas las vamos a utilizar o a definir mejor. La vamos a definir mediante la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Sí?
Y pues realmente sería muy similar a lo que hemos estado haciendo en durante el curso. Primero establecemos la polaridad de los elementos, después la ley, aplicamos las leyes, eh, en este caso la ley de voltajes, y em, pues ya resolvemos, ¿no? Entonces, les digo, lo primero que tenemos que hacer es establecer la polaridad de los elementos. Aunque nuestra corriente es alterna, ¿sí? Vamos a tomar los signos de nuestra fuente de alimentación como si fuera de corriente directa para definir la dirección de las corrientes. En este caso, también las direcciones de las corrientes ya están definidas por em, pues aquí las flechas que nos lo indican. Y vamos a definir polaridad positiva por donde entra la corriente, negativo por donde sale para todos los elementos, ¿sí? Entonces la polaridad nos quedaría de esta manera. Ya una vez que definimos la polaridad, lo siguiente que vamos a hacer es tomar los signos por donde sale la corriente, que serían estos, resaltados en rojo, y con esto ahora sí ya vamos a poder establecer nuestra ecuación. Entonces, para la malla uno vamos a tener primero signo positivo para nuestra fuente de alimentación, luego 50 con ángulo de cero, que es lo que tenemos acá, menos el voltaje de la resistencia de 10 ohms, menos 10 y uno. Este sería nuestro voltaje de la resistencia de 10 ohms. Luego, menos el signo de la polaridad y el voltaje para el elemento de menos 5J, que este lo vamos a calcular como menos 5J, que es su valor. Y luego, aquí en este elemento es importante definir que por él están circulando dos corrientes. Está circulando la corriente I1, pero también la corriente I2. Por lo tanto, lo que está circulando por este elemento es en realidad una diferencia de corrientes, ¿sí? Recuerden que la corriente es el movimiento de la carga eléctrica. Entonces, al final tenemos una corriente neta, digamos, que estaría definido por la diferencia de esas dos corrientes. Ahora, esta diferencia, pues importa cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo, si no, pues tendríamos un signo ahí al revés, ¿no? Entonces, el minuendo o el primer término de nuestra diferencia va a ser siempre la corriente que estamos analizando. En este caso, estamos trabajando con la malla uno o corriente uno y entonces este va a ser nuestro minuendo. Por lo tanto, me quedaría I1 menos I2, ¿sí? Y pues ya tendríamos nuestra ecuación de la primera malla. Esto sería igual a cero, ¿sale? Y pues ya con esto hay que simplificar primero nuestra ecuación para ya pasar después a resolverla. Entonces, por ejemplo, para I1, con los términos de I1, vamos a tener este, que es parte real solamente, y de este otro lado también tenemos un término de I1, que sería parte imaginaria. Entonces, si sumamos estos dos términos, me quedaría em, menos 10 más 5J, todo este término multiplicando ahí uno. Pero lo podemos pasar del otro lado, esto con la finalidad de dejar todas nuestras constantes del lado derecho y nuestras variables del lado izquierdo. Entonces les digo, este menos 10 pasándolo del otro lado, me quedaría como más 10. Y este menos por menos más, pasándolo del otro lado, tendría menos 5J
Todos estos términos serían los que están multiplicando ahí uno. Luego, para I2, solamente tenemos parte imaginaria, no hay ningún término en parte real, y me quedaría menos por menos, más por menos, menos, y si lo pasamos del otro lado, sería más. Entonces, este número sería 0 en la parte real, 5i en la parte imaginaria, y del otro lado, pues nos quedaría el 50 con ángulo de cero. ¿Sale? Entonces, esta sería nuestra ecuación uno. Si gustan checarla, por favor. Bueno, no hay dudas. ¿Sí está bien? Todo bien. Todo bien, profe. Ok. Bueno, vamos a pasar entonces por, para la segunda malla, también aplicando lo mismo. Voy a borrar este para tener un poquito de espacio. Para nuestra segunda malla vamos a realizar el mismo análisis, nada más que ahora la corriente que va a pasar en el de menos 5J, les decía, tenemos que tomar el minuendo como la corriente que estamos analizando. Entonces sería I2 menos I1. Pero bueno, igual ahorita lo revisamos. Les decía, primero hay que establecer la polaridad de los elementos de acuerdo a la dirección de la corriente, siempre positivo por donde entra la corriente, negativo por donde sale, de esta manera. Y ya una vez que tenemos definida la polaridad, vamos a tomar el signo por donde sale la corriente, que serían estos que les estoy marcando con rojo. Una vez que ya tenemos definida la polaridad y los signos que vamos a utilizar, vamos a, de nueva cuenta, utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Y empezando por la resistencia de 3 ohms, sería menos 3 y 2 el voltaje correspondiente, menos 3 y 2 como pueden ver es parte real solamente. Luego para el inductor tendríamos menos 4J por I2, que sería el voltaje correspondiente, menos la polaridad, 4J y por la corriente. Y finalmente, para el capacitor tendríamos signo negativo por la polaridad. Luego el valor de la reactancia también va a ser negativo, menos 5J. Y ahora la corriente que está circulando por él sería I2 menos I1. Les digo, aquí ahora el minuendo va a ser I2 porque estamos analizando para la malla 2 y el sustraendo sería I1. Y con esto pues ya terminamos todos los elementos que están en esta malla. Por lo tanto, tendríamos esta ecuación, ¿sí? Todo esto igual con cero. De nueva cuenta lo vamos a simplificar, ¿sale?
Entonces empezamos con lo que tenemos I1, que sería solamente este término, parte imaginaria solamente, sería menos por menos más, por menos menos, tendríamos, bueno, si quieren lo dejamos completo el dato, sería cero. En la parte real no tenemos nada que esté multiplicando ahí uno en la parte real. Luego tendríamos menos 5j por I1. Y para I2, acá tenemos parte real, el 3 y 2. Este es parte imaginaria y este también va a ser parte imaginaria. Entonces me quedaría más menos 3 parte real. Y en la parte imaginaria tendríamos menos por menos más, aquí en el elemento de 5j, menos por menos más 5j menos 4j, me quedaría solamente el positivo o más 1 en j. Entonces, esta sería nuestra segunda ecuación, nuestra segunda ecuación de Maya. Ahora, el siguiente paso pues es resolver nuestro sistema de ecuaciones, ¿sí? En este caso, yo les recomiendo utilizar el método de determinantes, porque digamos es más robusto en cuanto a que podemos resolver cualquier sistema, realmente. Entonces vamos a resolver este sistemita con el método de determinantes. Igual le damos una repasada. Entonces, voy a borrar ya todo esto y me voy a traer mis ecuaciones aquí de este lado. Bueno, teníamos 10 menos 5j, luego 0 más 5j en mi segundo dato. Luego teníamos 0 menos 5j y el último era menos 3 más j. Bueno, esto multiplicando a a nuestro vector de las variables y nuestros resultados es 50 con ángulo de 0 y 0. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos nuestra matriz de coeficientes, ¿sí? Entonces, para calcular nuestro primer determinante, lo que vamos a hacer es, bueno, el determinante de la matriz de coeficiente lo vamos a poner como delta y este sería igual a 10 menos 5j que multiplica a menos 3 más j. Luego esto se lo vamos a restar a 0 menos 5j que multiplica a 0 más 5j. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener el determinante de la matriz de coeficientes. Este es muy importante porque es el que nos va a servir para ya encontrar nuestros valores. Entonces, sí, a la hora de calcularlos, deben de tener mucha precaución,
en este caso? Bueno, si hacemos esta multiplicación, aquí menos 25 más 25J, igual si eh, ahí ustedes lo van revisando. em, y el otro determinante sería 25J, perdón, la otra multiplicación. Entonces, este determinante sería menos 25 solamente en la parte em, real. Si me lo pueden confirmar, por favor. Profe. Ok. Entonces, lo que sigue es sustituir nuestros resultados en la primera columna de la matriz de coeficientes para pues encontrar un segundo determinante y ya poder calcular la corriente. Por ejemplo, para I1, a ver, para I1 tenemos que calcular, les digo, un nuevo determinante que lo vamos a llamar delta 1 entre el que acabamos de calcular, donde el delta 1 lo vamos a determinar a partir de sustituir nuestra matriz de resultados o nuestro vector de resultados en la primera columna y la segunda columna va a quedar igual, ¿sí? Entonces, aquí el determinante, digamos, se simplifica un poquito porque aquí estamos multiplicando por cero nuestro segundo, bueno, lo que vamos a restar, ¿no? Entonces aquí se va a simplificar un poquito. Tendríamos 50 con ángulo de cero que multiplica a menos 3 más j. Y aquí, bueno, seguiría menos, pero les digo, el resultado de cero por este otro vectorcito, pues va a ser cero, ¿sí? Entonces, si hacemos esto, em, tendríamos menos 150 más 50J o expresado de manera polar sería 158,11 con ángulo de 161,56. Nada más me lo confirman, por favor.
Sí, profe, está bien. Queda menos de un minuto porque pues tenemos la versión libre. Entonces les pido por favor que se vuelvan a conectar y continuamos ya para terminarlo. Sí, por favor. Sí, está bien. Es con el mismo link, igual. Sí, gracias, profe. Sí, profe. Ok, vamos a continuar. Como les decía, ya nada más para encontrar nuestra corriente, lo que vamos a tener que hacer es nuestra corriente I1 sería igual a nuestro delta 1, que es el que acabamos de calcular, entre nuestro determinante de la matriz de coeficientes, que sería el primero que calculamos. Y si hacemos esto, vamos a tener 2,82 con ángulo de 8,13. Entonces, igual si lo comprueban, nada más, por favor. Al final de cuentas, lo único que estamos haciendo es resolviendo nuestro sistema de ecuaciones de manera tradicional, digamos. La única diferencia es que ahora pues vamos a trabajar con números complejos. Por eso les había comentado que como se van a hacer muchas operaciones, pues sí utilicen su calculadora, ¿sí? De la forma, para los cálculos, pues es la manera más rápida, utilizando la calculadora y no tanto calculando las raíces cuadradas o las tangentes, que era lo que les había comentado en clase.
Vamos a establecer las ecuaciones para el circuito a partir de nueva cuenta, a partir de la ley de voltajes de Kirchhoff. Y como tenemos dos mallas, vamos a tener que determinar dos corrientes, que sería pues la corriente I1 y la corriente I2. ¿Sale? Em, Obviamente, si tuviéramos tres mallas, pues tendríamos que establecer tres ecuaciones. Si tuviéramos cuatro mallas, pues cuatro ecuaciones y así sucesivamente, ¿no? Entonces, les digo, este ejercicio también tiene dos mallas, por lo tanto necesitamos dos ecuaciones para encontrar las dos corrientes. Y el procedimiento va a ser el mismo. Una vez que planteamos la dirección de las corrientes, lo que sigue es establecer la polaridad de los elementos, siempre positivo por donde entra la corriente, negativo por donde sale. Como estamos evaluando o analizando para I1, sería lo mismo aquí, positivo en la parte superior, negativo en la parte inferior. Y para las fuentes de voltaje, en este caso, pues ya está definido su polaridad. Ahí sí no tenemos nada que hacer. Entonces, tomamos los signos ahora por donde sale la corriente, de la misma manera, ¿sí? Y pues ya con esto vamos a poder establecer nuestra ecuación. Para nuestra primer malla tendríamos nuestro voltaje, bueno, comenzando por la fuente de alimentación de 10 volts, tiene un signo positivo, que es por donde sale su corriente. Entonces tendríamos 10 volts. Les digo, esto es utilizando la ley de voltajes de Kirchhoff. Tendríamos 10 volts menos 5J por I1, ¿sí? Sería signo negativo por la polaridad, los 5J por I1. Luego tenemos aquí en la resistencia de 3 ohms, signo negativo en su polaridad. Y de nueva cuenta vamos a aplicar lo mismo. Como por este elemento están circulando las dos corrientes, vamos a tomar como minuendo la corriente que estamos analizando y el sustraendo la corriente que está siendo compartida. Entonces sería I1 menos I2. Y finalmente, para la última fuente tendríamos menos 15 con ángulo de 90 grados. ¿Sale? Esta sería, me faltó ponerle aquí el ángulo en la primera fuente. A ver, sería 10 con ángulo de 0 para la primera con signo positivo, menos 5J y 1, menos 3 y 1 menos y 2 y menos 15 con ángulo de 90. Esta sería nuestra primera ecuación. ¿Sale?
Ok, perfecto. Bueno, entonces el siguiente paso sería resolver el sistema de ecuaciones para determinar pues ya el valor de las corrientes I1 e I2, ¿sí? Entonces, este se les queda de tarea para mañana. Ya mañana se supondría que ya tenemos nuestras clases presenciales. Entonces, se los dejo de tarea para mañana. Ya nada más es la resolución. Les digo, aquí la parte importante sería la definición de las ecuaciones. Entonces, resuélvanlo, por favor. Y aparte de la resolución, esta es en su libreta. Compruébenlo, por favor, en cualquier simulador o resolución de ecuaciones en igual online o si saben utilizar el Scilab o el MATLAB. Nada más hacen una captura de pantalla para la comprobación, ¿sí? Y también la llevan, por favor. No sé si tengan alguna duda. Bueno, entonces les digo, tarea, resolver las ecuaciones en su libreta y anexar una captura de pantalla con la comprobación em, por algún resolvedor eh, de ecuaciones. ¿Sale? Sí, profe. Ok. Entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan buen día. Igualmente, hasta luego.